Muy buenas y bienvenidos de nuevo a La Ventana. ¿Nos encontramos ante la Tercera Guerra Mundial? No, no lo creo, al menos no por ahora. Pero sí que nos encontramos ante una guerra mundial no convencional. Una guerra mundial no convencional que a mi opinión va a dar entrada, está dando entrada a una nueva era post-neoliberal. Y es que, como sabéis, el conflicto bélico de Ucrania está enfrentando dos poderosos bloques. Por un lado, la Federación Rusa, junto con las milicias populares de Donetsk y Lugansk, tiene como único aliado, de momento en principio más visible, a Bielorrusia, mantiene buenas relaciones con China, y en el otro bloque tenemos un bloque occidental cuyo protagonista militar, por así decir, es Ucrania, aunque Ucrania no tiene demasiado de occidental, pero tenemos un apoyo muy importante, fundamental, de Estados Unidos, el eje anglosajón en general y buena parte de la Unión Europea. También recibe apoyos de Japón y algún país más. Pero para ver qué tiene este conflicto de no convencional, debemos de analizar el bloque occidental, que aunque nos encontramos inmersos en él de lleno, quizás sea el más difícil de comprender y el más oscuro. Vamos a echar un vistazo a la relación pública de material militar enviado a Ucrania. Aquí tenéis a la derecha del cuadro, los países en azul son los que han enviado material bélico, como veis, eje anglosajón, Europa y Japón. Y aquí en los cuadros podéis echarle un ojo y ver desglosado el material publicado que se ha enviado. Como veis, España ha enviado material anticarro, una ambulancia y munición. Así como Reino Unido y Estados Unidos, que son los que más carne han metido en el asador. Este envío de material militar supera con creces lo que pueda ser una venta de armamento a un país en conflicto, sobre todo porque mucha parte de ese material no se encontraba a la venta, digamos que forma parte del stock de los propios países. Por ejemplo, España, esos 1300 y pico C90 no están a la venta, es propio material militar del país. Igual que pasa incluso con Estados Unidos. Estados Unidos ha mandado ya y se han consumido, en principio, con esas 40.000 obuses, un tercio de los obuses que forman parte del stock de Estados Unidos. Entonces nos damos cuenta que, digamos, es una intervención militar sin poner personal. Sí que es cierto que quizá los materiales más delicados, por lo que pueda poner secreto o que puedan pasar una línea roja que Rusia ya no lo pueda permitir, siguen sin ser enviados. Entonces no estamos ante un conflicto entre dos bloques, si bien el bloque occidental no está poniendo militares y material que pueda cruzar una línea roja, pero sí está utilizando su propio material y a los militares ucranianos y milicianos ucranianos como proxies. Y hasta ahí sigue siendo un conflicto convencional, aunque esos dos poderosos bloques nos pueden indicar que sea una guerra mundial. Pero lo que tiene esto de no convencional es lo siguiente: una guerra económica y una guerra informativa. La guerra económica, digamos que la más sencilla de comprender, son ese grupo, esos paquetes de sanciones impuestos a Rusia y a ciudadanos rusos que, aun vulnerando ciertos derechos, como por ejemplo el que no puedas castigar a un grupo indiscriminadamente por una determinada acción de una persona, según ellos, en este caso de un dictador, Vladimir Putin, pero si dicen que no es una democracia y que todo es idea de Vladimir Putin, ¿cómo es que estás castigando a toda Rusia? Si ellos no pueden elegir, ¿no? No son culpables. Bueno, eso es por un lado. Y luego, quizá lo más complicado de ver es esa guerra informativa.
La guerra informativa, que es absolutamente necesaria para legitimar ese aislamiento económico y esa continuación del conflicto en Ucrania, ese envío de material militar a unas expensas del propio material militar de los países que tendrán que reponer próximamente. Ya estamos viendo en algún periódico donde se dice que España pone muy poco dinero para la OTAN y bla, bla, bla. Vamos a ver, pese a la crisis económica que estamos sufriendo y a estas decisiones kamikaze, vamos a ver cómo se va a tener que incrementar ese presupuesto y cómo buena parte de ese, quizá, dinero para la industria va a tener que ir a reponer ese material militar que estamos enviando. Una guerra informativa que estamos viviendo en Occidente, donde los medios de comunicación solo ofrecen una versión que llega directamente desde fuentes ucranianas o desde algún nodo intermedio que solo ofrece una versión, donde se precipitan a publicar cosas sin ser verificadas, donde se intenta desacreditar a personas, periodistas, que den otra versión de los hechos y que está obligando a tomar decisiones que van en detrimento de la propia Europa. Pero no solo Europa, si simplemente Ucrania, por ejemplo, Ucrania podía haberse sentado para hacer negociaciones muchísimo antes, cuando todavía estaba incluso en mejores condiciones para negociar, y sin embargo lo único que hace es huir hacia adelante y pedir armamento. ¿Quién les está convenciendo de ello? Si no tiene sentido militar ninguno. Y es que recordad, ya lo vimos venir después de esas negociaciones de Turquía que tenían buena pinta, dijimos que algo pasaría para tener una excusa para elongar el conflicto. Efectivamente, ocurrió Bucha, ocurrió Kramatorsk y este conflicto solo tiene una salida. Y es que Rusia consiga sus objetivos, porque no se quiere negociar. Eso sí, con el mayor daño posible hecho para Rusia. Ahora mismo Rusia ha consumido 1/3 de sus misiles balísticos y la mitad aproximadamente de los misiles de crucero lanzados desde el aire, lo que supone un golpe para su stock. Pero no olvidemos también que los países occidentales que están enviando armamento también están sufriendo bastante bajada en su stock de armamento. Y Ucrania está perdiendo muchas vidas de militares y milicianos. No solo eso, sino no solo armamento sirve y personas. Necesita instrucción, necesitan una estructura y necesitan un cuadro de mando que los guíe hacia donde tengan que ir. ¿Y por qué digo que esta guerra está cambiándolo todo? ¿Por qué está terminando el neoliberalismo y estamos entrando en este post-neoliberalismo? Y es que Estados Unidos, enfrentando esta contienda, está cambiando las reglas. Se está viendo cómo está fuertemente incrustado en estructuras occidentales informativas y de influencia dentro de los gobiernos. Hemos visto, por ejemplo, en esas votaciones en Naciones Unidas para echar del Consejo de Derechos Humanos a Rusia, hemos visto cómo ha influido en esa decisión de muchos países, cuando todo el mundo sabemos que quien más tiene violaciones de derechos humanos en este momento es el propio Estados Unidos. Está cambiando las reglas con esas sanciones económicas que estamos viendo. Entonces, el sistema está cambiando y los países se están dando cuenta de ello. Muchos países, por ejemplo España, al principio no tenía decidido apoyar de la manera que está apoyando, ni tomar aquella decisión sobre el Sáhara. Sin embargo, algo le está presionando. Y es eso que estamos hablando, de ese fin de neoliberalismo. Ahora los estados vuelven a recoger el poder de influenciar sobre otros estados y sobre las estructuras como Naciones Unidas. Todo ello para sus propios intereses. ¿Qué vamos a ver próximamente? Bueno, si bien hace 2 días veamos cómo Ucrania estaba ganando su guerra de resistencia, ahora vemos en los periódicos que ya te están preparando para esa batalla final del este y efectivamente Rusia va a cumplir sus objetivos. ¿Cómo se va a intentar alargar esta guerra?
y lo van a intentar. Ahora estamos viendo cómo se está empujando a Finlandia para que entre en la OTAN. No creo que haya un nuevo conflicto, pero ya veremos con qué nos sorprenden. Muchas gracias a todos y cuídense.